Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por otro día más que nos permites vivir y también pensar en ti. Darte gracias principalmente porque nos has dado
la vida y nos has dado la gracia a través de tu Hijo, nuestro Señor. Pedimos la bendición para este programa y para todas las personas que por medio de este programa Cristo Jesús quiere llegar a sus corazones, a sus oídos. Y a nosotros aquí presentes también le pedimos al Señor, al Espíritu dador de vida, que ponga palabras y pensamientos, sentimientos, según la voluntad de nuestro Padre Dios, para que Él haga de nosotros uso como instrumentos, así como el músico hace uso del instrumento musical, que Dios toque nuestras cuerdas, nuestra voz, nuestros pensamientos, para que Él pueda llegar al corazón de las personas, principalmente con el testimonio de este gran hombre que Él tocó toda su vida, como niño, como joven, como sacerdote, como obispo y como pastor de este país, el beato Monseñor Romero. Pedimos al Señor que a través del testimonio de Él pueda tocar la vida de otros niños, jóvenes y principalmente los seminaristas que se están preparando para ser sacerdotes, para que vean en Él un modelo de vida, y nosotros los sacerdotes también veamos en Él el modelo de vida que Cristo ha querido ponernos acá en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino que para América Latina y para el mundo entero. Ya como beato, Él le pertenece a toda la Iglesia Universal. Le pedimos al Señor que nos bendiga y Él esté presente en este programa, perseverando en comunidad, para que aprendamos a ser iglesia, para que aprendamos a ser comunidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, Padre José Luis. Estamos en su programa Perseverando en Comunidad. Bienvenido, Marvin, hermano Marvin. Bienvenido, hermano Sergio. Gracias. Bienvenido, hermano Hugo. Bienvenido, hermano Lalito. Hermanos todos, Padre, nos sentimos dichosos de estar con usted. Y sabemos de que hoy este programa va a ser de una gran bendición para nosotros. Gracias, David, por estar allí en la radio, en cabina, transmitiendo este programa para el mundo entero. Le damos un saludo a mi hermana Yani, que está en administración de la radio, y a todo el equipo administrativo de la radio. Un saludo para todos. Bienvenido, Padre, a su programa Perseverando en Comunidad. Muchas gracias, Vidal. Y pues aquí, ¿verdad?, en el programa, con ganas de compartir principalmente uno de los grandes testimonios, la vida de Monseñor, el beato Monseñor Romero, la vida. Pues una de las cosas que podríamos pensar es la vida de Monseñor Romero fue Cristo, porque cuando he leído las homilías de él, pues a veces lo he comparado con San Pablo, y en el pensamiento de San Pablo él va a decir, ¿verdad?, mi vida es Cristo. Y si hay alguien que también puede decir eso, pudo haber dicho eso, es Monseñor Romero, y por algo ahora nosotros lo tenemos como beato. La Iglesia reconoció el testimonio, su vida, su predicación, su pastoreo, que en los años difíciles de nuestro país, pues él supo, ¿verdad?, agarrarse muy bien de nuestro Dios y saber guiar, orientar en esos momentos difíciles, no solamente la arquidiócesis de San Salvador, sino a todo nuestro país, y principalmente a aquellas personas que estaban pasando momentos de angustia y desesperación por la situación de la violencia y la opresión que se vivía en aquel entonces. Y por eso, ¿verdad?, hemos escogido este tema, la vida de Monseñor Romero, y la vida de él era Cristo. Y si nosotros, pues, todos los santos, pues eso es lo que la Iglesia nos invita, no solamente para pedirles milagros, ¿verdad? Los santos podrán interceder ante Dios para que nosotros consigamos las gracias y los milagros que necesitamos, pero principalmente la Iglesia nos da a los santos para que veamos el testimonio de ellos y le conozcamos. Pues, hablando de la vida también de Monseñor Romero, en el sentido, cuando yo era pequeño, a mí a Monseñor Romero me enseñaron a odiarlo, cuando era pequeño y cuando era joven, ¿verdad? Y lamentablemente en nuestro país, hasta la religión y por varios motivos nos han enseñado a estarnos odiando.
una religión que enseña a odiar una imagen, una religión que enseña a odiar un palo, como vulgarmente a veces hay hermanos que lo dicen sin respetar que la otra persona también tiene una fe distinta y que tenemos que aprendernos a tolerar. El mismo Cristo Jesús, nuestro Señor, en el país que decidió nacer, es un país también donde ellos han tenido que aprenderse a tolerar, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hoy en día. Uno va a Tierra Santa, la tierra de Jesús, son 3 religiones muy fuertes que están en esa tierra, y que entre ellas 3 han tenido que aprender por muchos años lo que Cristo Jesús les ha enseñado, o los profetas, porque algunos no creen en Cristo como el Mesías, como el Salvador. Pero en el caso de Monseñor Romero y en el caso nuestro, a muchos nos enseñaron a odiarlo. Y aquellas palabras de Monseñor Urioste que decía que Monseñor Romero era el hombre más amado y el hombre más odiado en nuestro país, y que poco a poco vamos conociendo, a medida que vamos conociendo a Monseñor Romero y algunas personas van conociendo a Monseñor Romero, se dan cuenta y nos damos cuenta quién era realmente este señor, este santo, este pastor. Y personalmente yo, cuando ya entré al seminario, ya en la etapa de mi juventud, parte de mi juventud, me hice el propósito de leer todas las homilías de Monseñor Romero, y a medida que leía lo que les he contado, me daba cuenta de que él era un hombre muy inspirado por Dios, pero sumamente inspirado. Hay gente que lo deja a uno boca abierta porque Dios lo utiliza, pero en el caso de Monseñor Romero, uno realmente palpa la mano de Dios totalmente en su vida, no solamente en su predicación, sino que en su vida, porque cuando uno tiene la oportunidad de ir a ver a donde él vivía, siendo arzobispo, era un hombre muy coherente, y eso es lo que le hace a Monseñor Romero lo que es, no solamente por ser un buen predicador, porque hay personas que tienen el don, el carisma de predicación, pero no tienen mucha coherencia en su vida, algunas personas, ¿verdad? Y en el caso de Monseñor Romero era un hombre muy coherente, exageradamente coherente, ¿verdad? Como pasa con los santos, que los santos son radicales en su conversión. Y pues en la vida de Monseñor Romero, cuando uno va a ver también la infancia, era un niño humilde, que le gustaba la música, le gustaba la marimba, ¿verdad? Y desde pequeño supo cultivarlo su papá y su mamá, y siendo joven también tenemos los escritos cuando él es seminarista, y eso le hace ver a uno que de niño y de joven, sacerdote, obispo, y toda su vida trató un hombre de siempre buscar la voluntad de Dios, que es lo que Dios quería para su vida. Y pues eso, cuando yo leí las homilías de Monseñor Romero, me di cuenta de que no era la persona que me lo habían pintado, ¿verdad? Que era un obispo guerrillero, que era un obispo aquí, que era un obispo que sembraba odio. En sus palabras nunca hubo odio, al contrario, en las palabras de otros han habido odio contra él, y lamentablemente ha sido algo que ha perjudicado a nuestro país, no Monseñor Romero, ¿verdad? No ha sido él, sino que las personas que han enseñado a odiar a la Virgen, odiar al Papa, odiar al obispo, odiarnos entre nosotros, ya sea porque somos católicos o porque somos evangélicos, o porque a veces por las tendencias ideológicas, ya sea de izquierda o de derecha, y a veces no hemos aprendido realmente a ser cristianos y amarnos a pesar de las diferencias. El hecho de que otra persona piense y tenga una ideología distinta a la mía no implica de que nos podamos amar, respetar, tolerar, ¿verdad? Tenemos que aprender los salvadoreños, y eso fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y también la del beato Monseñor Romero. De allí, en los escritos de él, por ejemplo, cuando ya él cada vez va profundizando más Monseñor Romero, pero como joven, ¿verdad? Recordamos esa frase que también el día de la celebración en Santa Ana de los 100 años, Monseñor Miguel lo recordaba, algo que varios de nosotros ya hemos escuchado: con tu todo y con mi nada haremos mucho, ¿verdad? Solamente esa frase es una frase muy profunda de un joven que quiere entregarle la vida a Dios y está reconociendo también la fragilidad de él. Y pues uno va conociendo poco a poco a Monseñor, y
en ese aspecto, cuando uno lo lee, realmente va conociendo o lo escucha, porque hoy tenemos también la oportunidad de escuchar sus homilías, no solamente leerlas. Y Roma, revisando los escritos de él y lo que había dicho, pues tenían dudas, porque algunas personas también sembraron la cizaña en Roma de que habían maquillado las homilías de Monseñor, y Roma mandó a pedir las grabaciones de las homilías de Monseñor Romero, y confrontaron las grabaciones con los escritos y se dieron cuenta de que no habían maquillado las homilías de Monseñor Romero, que las habían copiado, transcrito tal cual, ¿verdad? Y de allí Roma, desde el Papa Benedicto, que cuando él era encargado de la Congregación para la Fe y de los Santos, también fue conociendo a Monseñor Romero a través de los escritos, y ya siendo Papa también, ¿verdad?, va a estar de acuerdo con el proceso de Monseñor Romero. De allí también, el Papa Juan Pablo II, recordémonos, y yo también tuve la dicha, siendo seminarista, serví de acólito al Santo Padre Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II. Y pues todos los seminaristas emocionados porque íbamos a ser acólitos del Papa en su segunda visita a nuestro país, y todos querían ya sea llevar mitra o báculo, ¿verdad? Y se rifó, ¿verdad? Hicieron papelitos, íbamos escogiendo el papelito cada uno de los seminaristas, y todo el mundo quería o báculo o la mitra, porque eso implicaba estar cerca del Santo Padre. Y a mí no me tocó ni báculo ni mitra, sino que me tocó micrófono. Y eso quiere decir que yo estuve en toda la misa cerca del Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Y pues lo que quiero compartir no es eso, porque no es eso lo que quiero compartir, sino que principalmente ver que Juan Pablo II fuera a la tumba de Monseñor Romero, y yo siendo acólito tenía las credenciales para poder entrar a estos lugares. Las credenciales solamente eran para la misa, pero le dije a otro de mis hermanos seminaristas: hey, vamos a la catedral, el Santo Padre se iba a reunir con los jóvenes, pero no es para nosotros, pero tenemos las credenciales, nos van a dejar pasar, vamos. Y nos fuimos los dos seminaristas, y el Santo Padre, antes de empezar la jornada con los jóvenes, él pidió bajar a la cripta donde está la tumba de Monseñor Romero, y todo el mundo nos fuimos detrás de él, del Santo Padre. Y cuando él se hincó, yo no tuve ninguna duda, ¿verdad? Si el pastor máximo de nuestra iglesia se hinca ante la tumba de Monseñor Romero, ya eso no hay ninguna duda que va a llegar a ser santo, ¿verdad? Algunos obispos y algunas personas nos hincaron, ¿verdad? Pero ese no es el problema. La bendición es que el Santo Padre se hincó, y más San Juan Pablo II, ¿verdad? Se hincó ante la tumba de aquel entonces solamente Monseñor Romero. Hoy, beato Monseñor Romero. No solamente es una pila del Papa Francisco, sino que el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco, todos han estado de acuerdo con el testimonio de Monseñor Romero, y otros cardenales y obispos también. Ciertamente sabemos que algunos cardenales y algunos obispos no han estado de acuerdo, pero eso también es verdad, no nos tiene que complicar la vida. Tenemos que aprender a ser comunidad. De eso se trata este programa: ser iglesia, ser comunidad, y aprender que hay diferentes opiniones, y aprender a aceptar al hermano, al compañero, ¿verdad?, así como es. Y en nuestras familias también vamos a tener esa situación, que a veces pensamos distinto, pero eso no implica de que por eso nos tenemos que odiar, insultar o ser enemigos, ¿verdad? Al contrario, aprender de la riqueza, de la diferencia del pensamiento del otro, y pues escuchar sus opiniones, porque no está de acuerdo de que en el caso de Monseñor Romero sea santo o beato. Acordémonos que para el proceso también, tanto la iglesia es sabia en ese aspecto, de que para el proceso de canonización de Monseñor Romero tenemos gente que está a favor, testimonios que están a favor, y personas que también están en contra de Monseñor Romero, y escuchar las opiniones.
y si las opiniones de ellos tienen peso para investigar que realmente este señor o una señora en dado caso está en proceso de canonización, investigar si realmente estas personas tienen razón, ¿verdad? Pero uno tiene que aprender a escuchar a distintas personas y sus opiniones. En ese aspecto, ¿verdad? Monseñor Romero ahora tiene mucho que enseñarnos a los salvadoreños. La pregunta sería también, ¿verdad? El día 15 yo me lo preguntaba, ¿qué me diría a mí Monseñor Romero como sacerdote? ¿O qué nos diría a nosotros los sacerdotes Monseñor Romero? Porque Monseñor Romero, al igual que nuestro Señor Jesucristo, con las estructuras religiosas sí que fue fuerte, ¿verdad? Fue a las que más atacó, profetizó, diríamos ahora, ¿verdad? Profetizó fuerte en contra de las estructuras religiosas, porque acordémonos que las estructuras religiosas estamos para servir y la opción nuestra es Dios y los pobres, pero a veces no hay coherencia en nuestra vida. Pero, ¿qué le diría Monseñor Romero también a los políticos hoy en día? ¿Qué le diría Dios a los jóvenes? ¿Qué le diría Dios a nuestras parroquias? ¿Qué le diría Monseñor Romero a las diócesis? ¿Verdad? Dios a través de Monseñor Romero, hoy ¿qué nos diría cada uno de nosotros? Ciertamente me imagino que la predicación de Monseñor Romero cambiaría porque la realidad de nuestro país ha cambiado en algunos aspectos, pero igual la violencia ha cambiado, ¿verdad? La violencia del tiempo de Monseñor Romero, de los años 60, 70 y 80, ha cambiado y es otra realidad distinta, pero también tenemos violencia, tenemos muerte, tenemos madres de familia que están pasando momentos de angustia, familias que están siendo desplazadas de sus hogares y lamentablemente por muchachos que a veces no saber controlar el poder de la cuestión de las pandillas ha hecho de que estos muchachos a veces abusen de su autoridad y lamentablemente hay personas que tienen que dejar sus hogares, sus cantones y pasar una situación tan dolorosa y tan difícil, ¿verdad? ¿Qué le diría Monseñor Romero a ustedes, muchachos que lamentablemente hacen una cosa así y que se olvidan que también están echando de sus cantones gente pobre, gente que fue vecina de ustedes y gente que a ustedes los ha visto nacer, los han chiñado y los han cuidado y que hoy lamentablemente por Satanás, que es astuto en embelecernos en cuestión de poder, lamentablemente hacemos tonterías. No solamente ustedes, todas las personas hacemos tonterías, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, ¿qué nos diría Monseñor Romero ante la realidad que estamos viviendo hoy en día? ¿Qué diría Monseñor Romero a las parejas? Hoy el Evangelio de este día se hace una pregunta y Monseñor Romero en ese aspecto sería muy celoso en pedirle a las parejas, ¿verdad? Rebúsquense por estar unidos, rebusquen por volver al amor primero. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Monseñor Romero sí tenía dos cosas en su predicación: un amor profundo a la palabra de Dios, y lo otro, un amor profundo al magisterio, sabiéndolo enfocar en la realidad que vivíamos. Esa era la gran habilidad que Dios le había concedido a Monseñor Romero, encarnar el Evangelio y el magisterio de nuestra iglesia en la realidad de nuestro país, de América Latina, pero principalmente de nuestro país. Hermano Vidal. Padre, cuando usted hablaba de los políticos, me recuerda cuando Monseñor Romero se convirtió en la voz de los sin voz y el pastor del rebaño que Dios le había confiado, tras el asesinato de su colega y buen amigo, el sacerdote Rutilio Grande. Monseñor Romero cita las enseñanzas de su papa favorito, Pablo VI, y dice Monseñor, retomando las palabras de Pablo VI, dice: la misión de la iglesia no es de luego política, pero cuando la política toca el altar, la iglesia defiende desde el altar. Qué impresionante esa palabra que nuestro beato Monseñor Óscar Romero dice. Sin embargo, está prácticamente ya anunciando su martirio, porque el domingo 23, cuando nuestro beato Monseñor Romero
allá por el domingo 23 de marzo de 1980, Monseñor, me encanta cómo pronunció su última homilía, la cual fue considerada por algunos como su sentencia de muerte, debido a la pureza de su denuncia. En el nombre de Dios y de este pueblo sufrido, les pido, les ruego, les ordeno, en el nombre de Dios, cese la represión. Sí, Vidal, sería la última día domingo. Sí, la día domingo, la última día domingo, penúltima en su vida, porque penúltima en su vida, perdón. También en esta visita del cardenal de Chile, él también menciona algo que varios hemos a veces obviado, dejado, la cuestión de que el evangelio, cuando a él lo asesinan, ¿verdad? El 24 de marzo, el evangelio es precisamente un evangelio que hace poco hemos leído en la fiesta de uno de los grandes mártires, diácono San Lorenzo. Sí. Y que varios mártires se pone este evangelio: si las semillas de trigo no muere, ¿verdad?, y cae en tierra, no da fruto, ¿verdad? Fue precisamente ese evangelio que coincidía en el día que él celebró la misa por el alma de esta señora, que se había anunciado de que iba a hacer la misa pidiendo por el alma de esta señora, de un periodista, madre de un periodista muy conocida de él, y a través de los medios apareció la noticia, ¿verdad? También anteriormente has mencionado la muerte de Rutilio Grande, que sabemos que también va en proceso de canonización, y que hace poco han editado otro libro muy interesante del padre Rutilio Grande, y que es interesante conocer vida de sacerdotes, personas que a veces, como no han sido muy conocidas, no han repercutido en la vida de nosotros. He leído, y también en la parroquia de Caluco conocí a uno de los celebradores de la palabra, que últimamente se fue a vivir allá a Caluco, y traté de acercarme a él para conocer un poco más de Rutilio, no por los libros, sino por testimonio de una persona humilde y pobre, y también perseguida. Tuvo que él irse fuera de nuestro país, y hoy, por situación de su salud, ha regresado. Vivió muchos años fuera de nuestro país, exiliado, la cuestión en Canadá, y hoy él ha regresado acá, y precisamente también a Matilo. Entonces él me contó, ¿verdad? Hicimos un viaje largo, y me fue hablando bastante de Rutilio Grande, y pues ahora he conocido un poco más de Rutilio, y realmente al ver, ¿verdad?, al saber cuál es la vida de Rutilio, uno entiende por qué la opción de Monseñor Romero fue tan clara, ¿verdad? Porque la amistad, y acordémonos también, antes en la tumba de Monseñor Romero estaba esta frase evangélica de San Juan: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y antes esa frase estaba en la tumba, en la anterior tumba de Monseñor Romero, ¿verdad? Esa frase. Y Monseñor Romero, si alguien fue amigo de él, fue Rutilio, y él conocía muy bien a Rutilio Grande y a otros sacerdotes, pero conocía a Rutilio. Y sabemos, ¿verdad?, que a los sacerdotes se les acusaba de ser guerrilleros, revoltosos, política, ¿verdad?, cuestión de manipular la situación de la realidad. Y pues como él conocía realmente a Rutilio Grande, sabía de que no lo habían matado por esos motivos, ¿verdad? Padre, tras la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo Monseñor Arturo Rivera y Damas tuvo mucho que ver en este proceso de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Sí, claro, ¿verdad? Acordémonos que él empezó el proceso, ¿verdad? El proceso de canonización junto con hoy actual cardenal Monseñor Rivera y Damas, que ha sido con hoy Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que en aquel entonces auxiliar, y que ha sido auxiliar de algunos arzobispos, y que si alguien aparte de Monseñor Rivera y Damas, Monseñor Rosa Chávez, cardenal ahora, ¿verdad?, de que han promovido bastante la causa de canonización de Monseñor Romero, ¿verdad? La otra parte, la cercanía que tiene en ese tiempo, padre,
Rafael Urrutia, o sea, Monseñor Urrutia, que tiene una sincronía, o mejor dicho, una cercanía total, profunda con Monseñor Romero. ¿Qué nos puede decir usted al respecto sobre esa cercanía de amistad, de confianza, e incluso no desde su experiencia antes y después, cuando antes eran amigos como él como obispo, Monseñor Urrutia como sacerdote, y Monseñor Urrutia sigue su experiencia, siguiendo hablando sobre la experiencia de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que es uno de las personas, Monseñor Urrutia, que sigue trabajando el proceso de canonización, ¿sí? Sí, él sigue con el proceso como canciller, que es de la Arquidiócesis de San Salvador, y además que sacerdote joven en aquel entonces, ¿verdad? Junto con otros sacerdotes como Jaime Paredes y otros más sacerdotes de la Arquidiócesis de San Salvador, y algunos de ellos consagrados, ordenados por imposición de manos de Monseñor Romero, ¿verdad? Entonces le guardan un gran cariño, respeto, admiración y ahora, ¿verdad?, veneración, ¿verdad? Aunque la veneración se la hemos tenido a Monseñor Romero ya hace muchos años también. Padre, sobre la experiencia que sucede el 23 de mayo, beatificando a su santidad, mejor dicho, representado, el cardenal que viene, representado por el Papa, a beatificar a Monseñor Romero, desde la experiencia de la presencia del pueblo de Dios. ¿Y qué nos puede decir usted desde esa experiencia que El Salvador ha recibido? Pues bueno, el día 23 de mayo, que fue su beatificación, pues me fui temprano, ¿verdad?, con algunos hermanos de la parroquia, para poder ver cómo estaba la situación, y tuve la oportunidad de encontrarme con una señora tapada de la cabeza. Yo sabía que era hermana evangélica y me sorprendió porque llevaba una foto en sus manos, y entonces le pregunté: ¿quién es él? Es mi hijo. Y Monseñor Romero intercedió, habló y trató de buscarlo, ¿verdad? Sí. Y me dice ella, sin que yo le siguiera preguntando, si hay alguien que ha sido verdaderamente cristiano en este país, ha sido este señor. Y por eso estoy aquí, porque él ayudó a mi familia y buscó ayudar a mi hijo, ¿verdad? Pero a mi hijo no lo encontraron, y por eso he traído hoy la foto de mi hijo para pedir por mi hijo, ¿verdad? Ahora, acordémonos que también el día de la beatificación hubo un gran signo, ¿verdad?, en el cielo, y todo el mundo estábamos viendo el cielo, ¿verdad? Fue un día muy especial, y que también Dios habla a través de los signos, y Él también nos reclamó de que el mismo Jesús nos va a reclamar en el Evangelio. Si saben leer los signos de los tiempos, ¿verdad?, y nos hace ver la cuestión del viento, saben que va a llover, etcétera, las nubes, ¿verdad? Dios coronó ese día, ¿verdad? Y nos hizo ver de que realmente era un día muy especial, y que estaba de acuerdo totalmente, ¿verdad?, con un signo tan palpable y tan hermoso de la beatificación de Monseñor Romero. Quizás yo, como última pregunta, ¿qué conocimiento usted para el mundo entero, qué conocimiento tiene usted sobre la primera experiencia que tiene Monseñor Romero cuando tiene la cita con el Papa, cuando Monseñor va y habla con el Papa sobre el acontecimiento que El Salvador estaba viviendo en esos tiempos difíciles de la guerra, en los años del 77 al 80, que él pues recibió la arquidiócesis como arzobispo de San Salvador, y se va y se presenta a su santidad el Papa San Juan Pablo II. ¿Y qué conocimiento o qué experiencia se le da a conocer al mundo entero desde la experiencia que tuvo San Romero? Pues bueno, como pastor tenía que informar principalmente al Santo Padre, ¿verdad?, y a las
los encargados, a los cardenales de Roma, de las que tenía que informarle él, pero principalmente al Santo Padre, porque también habían cardenales que desinformaban la situación que estaba pasando en nuestro país, y eso es lo que a veces la información total no le llegaba al Santo Padre, y el Monseñor Romero busca la manera de llegar directamente al Santo Padre. Le lleva informes, fotos, ¿verdad? Sacerdotes, catequistas, jóvenes que han sido asesinados, y no con el afán de dividir nuestro país, sino que con el afán de informar, no para sembrar odio, sino porque en la verdad tenemos que encontrar la reconciliación, ¿verdad? Y ese era el afán del Santo Padre, de Monseñor Romero, de informar al Santo Padre, para que él supiera qué estaba pasando realmente en nuestro país, y que logró al final, ¿verdad? Logró llegar. Le fue difícil, por rato le era difícil a Monseñor Romero llegar al Santo Padre, porque algunos cardenales y algunas personas obstruían el paso de Monseñor Romero, pero Monseñor Romero era un hombre, como por ser santo, ¿verdad? Un hombre muy persistente en tratar de hacer las cosas bien, y que se aclararan las cosas que estaban pasando en nuestro país, y principalmente la imagen de él, tratar de hacer ver que él estaba con una opción totalmente evangélica, no con una opción política, sino que totalmente evangélica y obediente principalmente al Santo Padre, porque algo que también tenemos de él es que casi en todas sus homilías está citando, ya sea en aquel entonces al Papa Pablo VI, ¿verdad? Y él guardaba un gran amor al Papa, ¿verdad? Cosa que también tenemos que aprender de él. Muchas cosas del Beato tenemos que aprender, tratar de encarnar el Evangelio en nuestra vida y en la vida de nuestras comunidades. De eso se trata este programa, ¿verdad? Perseverando en comunidad, y pues hoy hemos escogido la vida de este gran hombre, de este gran pastor, del Beato Monseñor Romero, para que nos ayude a encarnar el Evangelio en nuestras vidas. Última pregunta nomás. La voz de los que no tienen voz en nuestra actualidad, desde la vida del Beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero, la voz de los que no tienen voz, desde la realidad de lo que usted decía en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestras culturas, en nuestras propias culturas que tienen cada pueblo, ¿verdad? El respeto, la voz que se irrespeta en los tiempos de hoy. Sí, verdad. Pues creo que hay catequistas, sacerdotes, obispos, personas también dentro y fuera de nuestra iglesia que han recogido el testimonio de Monseñor Romero verdaderamente como es, no con una ideología, sino que verdaderamente con la misma opción que Monseñor Romero la hizo, evangélica, opción por los pobres, y tener bien clara esta opción. Y muchos, me consta también que hay hermanos sacerdotes, catequistas, predicadores, jóvenes que realmente quieren y aman a Monseñor Romero, y se ve de que hay opción clara. También vemos personas de que su opción no es clara, ¿verdad? Y que lamentablemente estas personas son las que a veces hablan de Monseñor, pero tienen un estilo de vida y una manera de predicar prepotente, arrogante, soberbia, altanera, y dice de Cristo y dice de Monseñor Romero. Pero no estamos aquí para juzgar y condenar, sino que la pregunta es si hay todavía quienes llevan la voz de los sin voz. Sí, hay personas que la llevan y que llevan el paso de Cristo y llevan por tanto también los pasos de Monseñor Romero. Bueno, buenos días, hermanos y hermanas que nos escuchan a nivel del mundo. Qué alegría con nosotros que esté con nosotros nuestro pastor, Padre José Luis, compartiéndonos un tema verdaderamente de coyuntura, pues para lo que es la fe del Salvador. ¿Por qué? Porque tenemos pues un santo, para nosotros un santo beato, Monseñor Romero. Yo quizás solamente hacer quizás como una invitación, y quiero lucir retomando las palabras de San Jerónimo. San Jerónimo decía, quiero partir desde ahí, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y por eso mucha gente en materia de fe habla o decimos cosas de las cuales no sabemos.
Y eso es lo que ha llevado a gran escala, a veces a malinterpretar, a sacar falsas conclusiones, porque no hemos dedicado tiempo para investigar, para conocer. E igual, como lo decía el Padre, en materia de la persona de Jesucristo, uno tiene un concepto equivocado. Al igual que Monseñor Romero, muchos tienen un concepto equivocado. No solamente el país, sino a nivel de fe, la iglesia también está dividida, ¿verdad? Por razones pues que cada quien sabrá. Sin embargo, es triste cuando muchos nos hemos dejado llevar simple y sencillamente por lo que nos han dicho, pero no hemos dedicado un tiempo para conocerle. Quizás invitarles a los hermanos y las hermanas, tanto de nuestro país acá en Salvador, como los diferentes lugares del mundo que nos conocen, ¿verdad? No partir a la primera, no juzgar a la primera, sin antes conocer. Después de conocer, entonces podremos dar nosotros nuestro punto de vista, pero después de conocer. Porque acá en nuestro país yo me he encontrado con muchos hermanos católicos que todavía les cuesta aceptar a Monseñor Romero. Y otros lo aceptan, pues, como decimos, a regañadientes, ¿verdad? Porque como, pues, ni modo, hay que hacerlo, pero no con esa convicción, pero porque no nos hemos detenido a quererle conocer, a conocer verdaderamente quién fue y quién sigue siendo para hoy, en el vivir de hoy, Monseñor Romero para nosotros. Como le digo a muchos, para muchos todavía lo escuchamos, ¿verdad? E incluso pues lo decía hoy nuestro cardenal Rosa Chávez, ¿verdad? Lo decía en el domingo que estuvimos en el Estadio Carquiteño celebrando pues lo que fueron los 100 años del natalicio. Sábado, sí. Entonces, sí, sábado, ¿verdad? Donde decía que todavía pues cuando iban en la peregrinación, ¿verdad? Por ahí un bolito pues diciendo otras cuestiones. Y esa es la mentalidad de la gente, la mentalidad del pueblo. Porque para muchos Monseñor Romero fue guerrillero. Para muchos Monseñor Romero era de izquierda, como dicen. Y le ponemos sus estereotipos, sin embargo sabemos de que, para lo que, en mi caso, como laico, lo poco que conozco, y lo he dicho y lo sostengo, por lo poquito que he conocido, Monseñor Romero fue pastor. Fue pastor. Así de que, hermanos y hermanas, nomás hacer la invitación eso. Con respeto decirles, no nos dejemos llevar por lo que nos dicen. Convirtámonos en testigos. En testigos. Aquel que no dice lo que dicen que dijeron, sino que aquel que dice, ¿verdad? Lo que yo vi, lo que yo oí, lo que yo conozco. Y eso lo vamos a hacer a través del estudio. Quiero concluir compartiendo quizás, y esto pues la verdad las cosas que para cuando se estremezca, y venía a mi mente lo que decía el Padre José Luis, y de esto hermano Lalito, hermano Vidal son testigos, que cerca de su lugar de trabajo hay un pastor, ¿verdad? Que es un pastor de una iglesia evangélica, pero defiende a capa y espada, ustedes me lo han contado, a Monseñor Romero, porque le conoció. Qué triste que gente que incluso no es católica lo vean como lo que verdaderamente es. Y muchos de los que nos decimos llamar católicos y que nos regamos las vestiduras por nuestra fe, no somos capaces de aceptarlo. Monseñor Romero verdaderamente fue, es y será para nosotros un santo, un profeta que nos ha enseñado cómo vivir o cómo podemos vivir hoy en la actualidad el Evangelio. Hermano Vidal. Bien interesante cuando celebraba San Miguel el centenario del natalicio de Beato Monseñor Romero. Yo no recuerdo si lo dijo Monseñor Miguel Bolaños. No, era un cardenal el que había venido. Había venido un cardenal de Colombia, de Chile, representante del Papa, y dijo unas palabras que a mí me tienen en suspenso. Dijo: mucha gente habla y dice y habla ta de Monseñor Romero, digo, pero no quiere practicar su vida de santidad, no quiere practicar su vida de amor, no quiere ir, dice,
a donde debería de ir a anunciar a Cristo. Vivimos, dijo, me encantó lo que el cardenal decía, me encantó demasiado porque tenemos miedo y tenemos que ir más allá de las fronteras, más allá de donde no debemos tener miedo, porque tenemos muchas personas que tienen miedo en nuestro entorno, por decir, en nuestro entorno parroquial, Padre José Luis. Hay mucha gente que dice, yo no voy a tal colonia, y se hace decir que es cristiano, que cree en el beato Monseñor Romero, pero ¿dónde está la actitud de vida que Monseñor Romero dio y enseñó al pueblo salvadoreño y al mundo entero? Sí, yo quiero hablar de algo. No quiero hablar de los libros ni nada. Yo tuve la dicha de conocer a Monseñor. Y en mi mente siempre resuenan unas palabras que él me dijo a mí. Que Cristo no se vaya a hacer una costumbre en tu vida, sino que Cristo sea tu vida. Que Cristo sea tu vida. Son palabras que siempre quedaron y están, y he tratado de ponerlas en práctica. Y hay algo que a mí siempre me impactó de él, era su sencillez, pero la fuerza que tenía de carácter. Tenía un carácter fuerte, bien templadito, pero tenía algo más grande todavía, una vida de oración profunda. A Monseñor le encantaba orar. Y si ustedes ponen atención a sus homilías, habla mucho de la oración. Habla mucho del encuentro con Dios. Y triste, porque donde primero lo empezaron a ver como santo fue fuera de nuestras fronteras patrias, por lo menos Inglaterra, iglesia anglicana. Y aquí en El Salvador, si alguno tiene contacto con las iglesias anglicanas, luteranas, lo tienen a él bien en alto. Bien inmerso a su realidad. Y nosotros todavía peleando, hermano. Y nosotros peleando. Y él, lástima que nosotros, como se dijo ya, a Monseñor a veces lo tenemos como político. Y hay quienes lo toman como una figura política para ganar adeptos y todo. Y es lo triste, que nosotros los católicos no decimos nada, que hay que respetarlo. Y siempre he dicho algo, no me gusta tanto hablar de él, sino tratar de poner en práctica todo lo que él nos dijo, nos enseñó. Todos nos tendríamos que convertir en voz de los sin voz. Tendríamos que ir dejando el miedo a un lado. Padre decía que se convirtió en un profeta. Y es cierto. Si Monseñor estaba justo en Santiago de María. Si cuando a él le dicen que venía para acá, él mismo lo dijo, que venía con temor y temblor. Porque como que ya presentía lo que se iba a enfrentar, a lo que le iba a tocar. Y la vida de Monseñor no fue fácil. Porque no solamente fue una guerra con los civiles, no, y lo contrario, sino dentro de la iglesia tuvo también Monseñor su persecución. Sí, que quienes no estaban de acuerdo con él. Por ejemplo, allá con el padre Rutilio, hay una iglesia evangélica
que se llama la Santa Cena en el Painal. Que ellos siempre dicen, si hubieran más sacerdotes o más cristianos como el padre Rutilio, no hubieran iglesias evangélicas, no hubieran protestantes, porque este era un hombre, un sacerdote, dice, que a la hora que lo íbamos a buscar para que lleváramos nuestras esposas al hospital o a un niño enfermo, ahí estaba el vehículo de él y ahí estaba él a la disposición. Fue un hombre que sí nos enseñó también, dice. Como decía el padre que fue hasta Caluco a buscar pero no sé si todavía estará ese pastor. Y por cierto, el nombre del padre tiene José Luis Canizales, de ahí del Paisnal. Él era el que estaba pastoreando esa iglesia. Yo vivía en Apopa en ese entonces y frecuentaba bastante esas situaciones, pero qué precioso es hablar de la vida de Monseñor, pero quitando todo, los escrúpulos, todas las cosas que tenemos, sino verlo en realidad, quién era y cómo era. Al contexto del Evangelio, ¿verdad? Sí, a mí muchos me han dicho, es que no se han visto milagros. Yo les digo, la vida de Monseñor fue un milagro y no necesita ser más milagro para considerarlo santo. Estas son mis palabras. Continuamos con el programa Perseverando en Comunidad. No sé, hermano Lalito, ¿cuáles son las palabras que usted tiene ante esta vida de Monseñor Beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero? Bueno, yo la verdad con el hermano Hugo yo no sé mucho, pero yo lo que siempre he admirado de él es dos cosas: que era un valiente, como dice el hermano Sergio, que no tenía miedo, y eso es lo que hace falta, ¿no? Pienso yo, pues yo no conozco muchos también, pero yo uno de los pastores o predicadores que yo admiro es al Padre José Luis. Tiene esa valentía, y no es porque esté presente, yo lo hemos dicho, ¿verdad? Así es, con ustedes. Y es para que se dé cuenta que nos criticamos, padre. Y lo admiro, o sea, esa parte, ¿verdad? No conozco mucho, yo al Padre José Luis lo conozco ya de tiempo, cuando era seminarista él. Cuando éramos bichos. Sí, lo conozco y mi hermano me decía, ¿verdad? Él iba siempre, Alfredo, a la misa, más que a mí. Fíjate que los dio casi nadie daba estudios bíblicos y él daba un estudio bíblico. Siempre, ¿verdad, padre? Uh-huh. Y a mi hermano le gustaba, y cuando yo lo oí, me gustó también. Bueno, pero eso es todo lo que yo sé del padre. Sé que él ha estado en un... Lo que yo quiero decir es de que él es uno de los pocos que yo conozco. No sé si habrá, deben haber más, que hablan la verdad. Venga de donde venga, así me gusta a mí, de forma imparcial, sin ningún sesgo, ¿verdad? Sin tendencia a agradar a uno o agradar a otro, sino que como lo hizo Jesús, y así creo que era Monseñor Romero, y de esa gente hay poco, ¿verdad? Si se trata de hablar la verdad, porque va a dañar a un lado, pero si es la verdad y lo hace con amor y en nombre de Cristo, bienvenido. Y si va a dañar al otro lado, pero si es en nombre de Cristo, y yo digo, así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? No tenerle miedo si aunque él arriesgue su vida, porque Monseñor Romero arriesgó su vida y él estaba consciente. Yo creo que el Padre José Luis está consciente de que este tiempo quizás no es menos difícil que el tiempo de Monseñor Romero, un tiempo bien complicado, ¿verdad? Y hay que decir la verdad, y él lo dice, ¿verdad? Venga de donde venga y vaya para donde vaya. Esa es una de las cosas que yo admiro de Monseñor Romero y del que tiene valor de hacerlo, ¿verdad? Y la otra es que siempre he admirado la gracia
que Dios le dio de ofrendar su vida en el momento. Alguien dijo, no me acuerdo quién, que solamente han venido 2 personas, usted sabrá, ¿verdad? 2 obispos, ¿verdad? Sí, pero es el único en cuestión celebrando misa. Sí. Nosotros han muerto cerca del altar, pero no celebrando Eucaristía. Eso Monseñor Romero es el único. De verdad me llama muchísimo la atención y digo, qué dicha. Dar la vida por Cristo es una dicha, ¿verdad? Aunque nadie quiere, pero dar la vida, pero dar la vida en ese momento, yo creo de que eso da mucho de qué hablar, ¿verdad? Porque sí, es dichoso, Monseñor Romero es dichoso por eso, ¿verdad? Así es que, independientemente de lo demás, ¿verdad? Porque yo sé que es una figura bien hay contradicción, ¿verdad? Como dijo el hermano Hugo, ahí hay divisiones, unos jalan por un lado, unos jalan para otro, ¿verdad? Así siempre, pero lo que es, hay que verlo de frente, ¿verdad? Y eso nadie se lo arrebata a él, ¿verdad? Es una gracia de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la doy personalmente, ¿verdad? Él en el momento de la pasión, de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Ese mismo momento de Jesús lo tuvo, porque es la conmemoración, ¿verdad? Se hace presente la entrega, la ofrenda, ¿verdad? Cuando se ofrece el Cordero Pascual que es Jesús, en ese mismo momento entrega su vida, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Dios permitió que fuera así. Entonces, eso sí, ¿verdad? Tiene muchísimo mérito. Entonces, yo sería lo poco que puedo decir. Y adelante, Padre, ¿verdad? Usted es de las personas que para mí, yo tengo esperanza con la gente, con los servidores de Dios así, como ustedes. Se lo digo de corazón. Porque las comunidades necesitan personas libres y usted lo considera una persona libre en el sentido profundo de sus convicciones. Entonces, ojalá, ¿verdad? Que usted inspire a muchas personas a ser como usted, y yo sé que usted es un imitador de Monseñor Romero. Gloria a Dios. Pues eso te iba a decir, si yo trato de ser así como soy yo. 1, porque soy seguidor de Cristo. Y 2, porque también admiro, respeto y también trato, ¿verdad?, de ser coherente con lo que creo que Monseñor Romero es, ¿verdad? Y quiero mucho a Monseñor Romero. Una de las frases que también les quería compartir, de que uno escucha a Monseñor Romero y lo dijo, y no solamente porque es frase, sino porque es vida, ¿verdad? Es que el que toca a uno de mis sacerdotes me toca a mí. Hay gente que lo dice, hay obispos que lo dicen, pero no cuidan a sus sacerdotes. Monseñor Romero cuidaba a sus sacerdotes. Y tocaron a uno, lo tocaron a él. Tocaron a 2, lo tocaron a él. Y murieron, no recuerdo si son 7 o 9 sacerdotes que murieron, fueron asesinados. Y que Monseñor Romero estuvo, ¿verdad?, primero con el primero, ¿verdad?, Rutilio Grande. Y como él lo conocía, y todo, ¿verdad?, lo que implicó la muerte de Rutilio Grande para Monseñor Romero, y que Monseñor Urioste, vicario general de aquel entonces y amigo también, muy amigo de Monseñor Romero, alguien que lo conocía bastante es él, Monseñor Urioste, y él decía sobre la conversión de Monseñor Romero, que Monseñor Romero no se convirtió con la muerte de Rutilio Grande. Monseñor Romero era un proceso de conversión, que era un hombre muy profundo y que siempre, donde Dios le hablaba, él siempre escuchaba. Y con la muerte de Rutilio Grande también. Monseñor Romero no era un mal obispo antes de la muerte de Rutilio Grande, era un obispo celoso, cuidadoso, de oración. No se puede hablar de conversión en ese sentido, ¿verdad? Conversión como proceso sí, ¿verdad? Pero Monseñor Romero se convirtió, profundizó más su llamado que Dios le hacía a Monseñor Romero con la muerte de Rutilio Grande. Sí, profundizó más y pues supo responder, y con un desafío total que era muy atrevido, hacer la misa única, ¿verdad? Que un signo tan grande para unir a la familia en el dolor. Y cuando uno lee también, y no solamente es cuestión de leer palabras, sino que
leer la vida, ¿verdad? Leer las homilías de él era leer la vida de él y de las comunidades y de nuestro país, ¿verdad? Recordar la vida de nuestro país. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que sí, habemos algunos sacerdotes laicos jóvenes que estamos entusiasmados, empilados con la vida de Cristo y empilados con la vida de Monseñor Romero. ¿Por qué? Porque Monseñor Romero vivió la vida de Cristo. Y podemos encontrar ahora un salvadoreño que sí se puede vivir la vida de Cristo aquí en nuestro país en un momento violento, y que también hoy en día estamos viviendo otro momento violento, pero también de mucha esperanza, y que hay que seguir luchando, ¿verdad? Con el Evangelio y con las ganas de sacar nuestras comunidades cristianas, nuestras parroquias y nuestras diócesis de nuestro país adelante. Y creo que varios estamos ahora en estos días entusiasmados con el testimonio de Monseñor Romero. Sí, es que él hizo vida, su lema, ¿va? Así, sentir con la iglesia. Sentir con la iglesia. Sentir con su pueblo, sentir con su clero, sentir. Él hizo vida. No fue un lema solo que adornara, sino que lo hizo, lo profundizó y lo llevó a cabo. Y es algo que también muchos de nosotros no sabemos ni experimentamos, porque no sentimos con la iglesia tampoco. Y creo que hay preguntas, ¿verdad? Sí, como última pregunta, la última ya. Padre, ¿cuáles son las palabras que usted le diría al mundo entero? Bueno, hay una pregunta también de un hermano de Armenia que nos hace la pregunta: ¿en qué parte de la misa dispararon a Monseñor Romero? Pues lo dispararon precisamente en el momento del ofertorio, ¿verdad? Ya él ya había leído, ya había predicado y había pasado el momento del ofertorio, que es ofrecer el pan y el vino. Entonces, precisamente todos esos signos hacen ver que es una grandeza también, el detalle también de Dios, la gracia que decía Lalo sobre que Dios le permitió la gracia. Y sí, Monseñor Romero lo escribió, que si Dios le concedía la gracia de ser mártir, ¿verdad? Y Dios se la dio, no hay ninguna duda, ¿verdad? Que Dios le dio la gracia, y de que es el único sacerdote, obispo, ¿verdad? De que ha muerto celebrando la Eucaristía, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el día jueves hace la Santa Cena, pero el día domingo, ¿verdad? Todo lo que significa para nosotros los cristianos católicos, o cristianos en sí, ¿verdad? Porque tenemos otros hermanos cristianos que también tienen la Eucaristía, aparte de nosotros los católicos. Lo que significa ofrecer la vida, ¿verdad? Como San Pablo lo va a escribir ya en sus libros, la Teología de San Pablo. Ofrecernos como hostias vivas, y en el caso de Monseñor Romero realmente fue una hostia viva para nuestro Señor Jesucristo. Y pues los que conocemos o somos católicos, ¿verdad? Debemos de conocer, amar y, como San Pedro dice, dar razón de nuestras esperanzas y de nuestra fe. Pues en el caso de nosotros también, dar razones a los hermanos que no quieren, a Monseñor Romero dar la razón, y si lo quieren o no lo quieren, ese no será problema. Porque también me recordaba del Magnificat, cuando nuestra Madre Santísima proclama el Magnificat, que Cristo va a ser signo de contradicción, ¿verdad? Y Monseñor Romero también se parece tanto a Jesús, que también es signo de contradicción, ¿verdad? En eso, pues no hay que, yo a estas alturas yo ya no se compleja ya por eso. No, ya no se escandaliza, no me abate, no ¿verdad? Que hay hermanos católicos que no lo quieren. Es natural y es normal, ¿verdad? Por una parte, uno quisiera que todos los católicos lo quisieran, pues porque somos católicos, pero si uno va a Tierra Santa, Papachús, hay hermanos de él que todavía no lo quieren, ¿verdad? Pero ese no es el problema. El problema sería que nosotros que lo queramos, que le queremos a Monseñor Romero, no supiéramos por qué lo queremos, y que no supiéramos dar razones por qué queremos a Monseñor Romero, ¿verdad? Las razones son muchas, y creo que ahora todos nosotros hemos compartido esas razones, ¿verdad? Si alguien nos ha escuchado y le parece esas razones, bendito sea Dios, y si no, pues solamente le hemos compartido nuestro cariño, nuestro amor y nuestra devoción que le tenemos a este gran hombre, a este gran salvadoreño, a este gran pastor. Bien, concluyendo ya con este programa Perseverando en Comunidad, gracias Padre José Luis por compartir con nosotros esta gran experiencia de la vida de nuestro querido pastor
y mártir, el beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Quizás antes de terminar, Padre, pedirnos que nos dé la bendición, pues, para concluir con el canto para finalizar este programa. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor que nos bendiga, que Él sigue compartiendo ese Evangelio con cada uno de nosotros a través de la liturgia, a través de la Sagrada Escritura, en las comunidades, y se va compartiendo la fe. Que cada uno de nosotros los cristianos también seamos un evangelio viviente, una buena nueva para otros hermanos y poder compartir las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que son muchas las que Dios hace en nuestras vidas. Que el Señor siga bendiciéndonos a cada uno de nosotros y a través también del testimonio de este gran pastor, obispo, mártir, beato Monseñor Romero, que nosotros vayamos conociendo realmente ese gran testimonio de este gran hombre, que Él ilumine la mente del Papa Francisco y también principalmente la de nuestros pastores, nuestros obispos, la de la Conferencia Episcopal, la del señor Cardenal, que le quieren y le aman mucho. Que nosotros los sacerdotes también veamos un ejemplo, un modelo a seguir en el beato Monseñor Romero, que también Él desde el cielo bendiga e interceda por nuestro país para que cese tanta violencia, tanta muerte, que encuentren consuelo y fortaleza a las madres, padres de familia que están perdiendo a sus hijos, personas, familiares que están con momentos difíciles, pasando angustias, para que encuentren consuelo y fortaleza. Que el beato Monseñor Romero interceda por los jóvenes y principalmente por los pobres, por las personas que están pasando momentos difíciles en distinta índole, y que el Señor bendiga a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, para que llevemos la buena nueva. Principalmente nos acojamos a Él en la oración y que llevemos la buena nueva a través de la evangelización. Le pedimos al Señor que nos bendiga, junto con la intercesión del beato Monseñor Romero. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, los que nos escuchan y aquí presentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño. Y aún existe el amor puro y sincero, dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Paz y bien para todos.